de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Ustedes saben que aquí hay una apuesta artística, pero también investigaciones y hay un departamento de educación. La emancipación es una apuesta política y pedagógica. Nosotros vamos a conocer hoy cuál fue el aporte de Simón Rodríguez y por qué la vigencia de este pedagogo junto a otros latinoamericanos. Para eso, al encuentro de nuestro invitado. Aquí estamos con Pablo Himen, es autor de Educación Rodriguiana para el Socialismo del Siglo XXI. Acaba de salir este libro. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que queremos saber es qué características tiene una educación emancipadora. Es una pregunta muy pertinente porque hay una discusión que desde los neoliberales recibe el nombre de calidad educativa y que responde a la pregunta ¿qué es una buena educación? Entonces, frente a la idea bastante difundida de que una buena educación es equivalente a buenos resultados en pruebas estandarizadas de evaluación, nosotros pensamos que una educación buena y de calidad implica una educación que por un lado forme personas con capacidad de pensar con cabeza propia, o sea, casi te diría lo contrario de la lógica de los operativos estandarizados, una educación que permita desarrollar todos los aspectos de la personalidad y no simplemente el vinculado a la apropiación de conocimientos, una educación que forme para el trabajo emancipador o liberador, no empleados dóciles, sino sujetos productivos para un proyecto común. Conocedores de sus derechos. Conocedores de sus derechos, conocedores de la historia del propio movimiento obrero, gobernantes de la producción. Bueno, vos sabés que nosotros somos parte del movimiento cooperativo y que por lo tanto concebimos un modo de trabajo y de producir basado en la solidaridad, en la democracia, en la producción, en la participación, aunque sabemos que es un sector minoritario de la economía mundial, ¿no? Que tiene como otros parámetros. Pero una educación emancipadora debiera formar para este tipo de trabajo y una educación liberadora o emancipadora debiera formar también para lo público, para la ciudadanía. Yo diría, como Gramsci señalaba, ciudadanos gobernantes, no solamente personas que voten cada 2 años, sino que sean partícipes en la construcción de la política pública, ¿no? Cuando uno piensa, sobre todo en las prácticas pedagógicas emancipatorias, lo que hacen los docentes en el aula, claramente lo que están tratando de hacer es ayudar a estos niños, jóvenes o adultos, a pensar mejor. De formar ciudadanos críticos. Un ciudadano crítico es alguien que no acepta lo que se le dice porque sí, sino que es capaz de cuestionarlo, problematizarlo. Están pensando en la construcción de ciudadanos solidarios, ¿no? Frente a la cultura del individualismo, pensar que el que tengo al lado es un compañero, es un amigo y no alguien a quien tengo que pisarle la cabeza. Nuestra propuesta es que todos los sujetos, los niños, las niñas, nuestros alumnos, son portadores de cultura y a la vez productores de cultura. Si vamos a aprender sobre los animales, lo que nosotros queremos no es un montón de niños que repitan definiciones acerca de los animales, sino lo que queremos es que con lo que saben y con lo que vieron y con lo que leyeron de la realidad, la puedan ver mejor porque le ponen palabras, porque esas palabras circulan colectivamente y porque en esa circulación de palabras colectivas van apareciendo nuevas formas para ver esa realidad. Ahora, en el aula en concreto, ¿cuándo, en qué casos podemos hablar de prácticas pedagógicas emancipadoras? Hay todo un debate con eso, digo también, porque
uno podría decir, bueno, y en Chile, que hay una educación de mercado donde está la tiranía de los estándares y los exámenes, ¿cuál es el margen para pensar una pedagogía distinta, ¿no? O si puede ser emancipadora una pedagogía si no hay un proyecto político más general emancipador. Que acompañe, claro. Nosotros pensamos que hay que avanzar en todas las líneas, que es difícil que haya una práctica pedagógica emancipadora si no hay un proyecto político emancipador, pero uno no espera a que esto ocurra fuera del aula para empezar a ensayar en el aula esas prácticas. Bueno, los docentes siempre tienen un margen de libertad. Claro, exactamente. Bueno, eso es bueno y tiene su costado por esa lógica individualista del cada maestrito con su librito, pero es cierto que los docentes tienen que seguir diseños curriculares, tienen que seguir marcos teóricos y qué sé yo, pero a la hora de su práctica tienen la posibilidad de trabajar con el poder, con el conocimiento y con el afecto de una manera que no van a ser controlados por ningún poder externo. Así que ahí hay un margen y tal vez una clave de la pedagogía emancipadora sea recuperar el trabajo colectivo en la institución, de manera de generar vasos comunicantes entre docentes, porque el chico pasa por una escuela, no por un grado, y esa escuela es un proyecto colectivo. Entonces, bueno, también un rasgo de la educación emancipadora debiera ser que se aborda no solo desde la práctica individual, sino desde la dimensión institucional y desde el conjunto del sistema. Claro, es ese funcionamiento colectivo que hace que todos aprendan de todos, que se socialicen las experiencias. Así es. Es decir, una educación no autoritaria, no uniforme. La colección Ideas en la Educación Argentina de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. Carlos Norberto Vergara nace en 1859 en la provincia de Mendoza. Tras ocupar cargos públicos, es director de la Escuela Normal de Mercedes, donde pone en práctica sus ideas e innovaciones pedagógicas. La figura de Vergara fue olvidada, fue despreciada por las pedagogías triunfantes, en buena medida porque sus postulados, los principios que promovía, las ideas que defendía, no estaban en consonancia con el resto del normalismo argentino. En esa medida, entonces en buena medida, mejor dicho, Vergara fue ubicado en un costado, en los bordes del discurso normalista. En 1875, Vergara obtiene una beca para estudiar en la Escuela Normal de Paraná, institución por entonces emblemática en la formación de docentes. La cuna del normalismo en la Argentina, quizás el principal referente institucional, es la Escuela Normal de Paraná, que funda Sarmiento hacia 1870. ¿Cuál era la característica principal que tenía aquella institución? Bueno, fundamentalmente la función de formar maestros que vinieran de alguna manera a cumplir con aquel viejo sueño sarmientino, que era la de educar al soberano. Ahora bien, en una sociedad como la Argentina, que tenía una fuerte presencia de inmigrantes y que por otro lado también tenía, sobre todo en el interior, en la Argentina profunda, una presencia notable de pueblos originarios, de gauchos, esa función, ese principio de educar al soberano terminó teniendo visos de un fuerte disciplinamiento social.
En alguna medida, este disciplinamiento social lo que no hacía era reconocer los saberes previos, las creencias, los valores de la Argentina premoderna, inmigrante, criolla, aindiada. Lo que le critica al normalismo es la ausencia de creatividad, ¿no? Que el método se imponga de una manera uniforme sobre el conjunto de los docentes y que les reste iniciativa, creatividad, ¿no? La capacidad de poder experimentar. Las críticas que despertaron las reformas promovidas por Vergara atrajeron la atención de las autoridades, quienes enviaron un inspector a intervenir. El inspector Suárez elaboró un informe donde reportaba las condiciones irregulares que había adoptado Vergara, sugiriendo apartarlo del cargo. Ante la resistencia del propio director y de buena parte de la comunidad educativa, Vergara fue exonerado por decreto oficial el día 7 de junio de 1890. En primer lugar, es importante recuperar la figura y el pensamiento de Carlos Vergara porque él no formó parte de lo que se denominaron las pedagogías triunfantes, ¿no? Esto es, Vergara fue más bien alguien que fue retirado de la escena, fue olvidado, fue menoscabado por las pedagogías triunfantes, ¿no? Entonces, en algún lugar, recuperar la figura de Vergara tiene que ver con enriquecer la mirada que tenemos sobre nuestro pasado educativo. Pero por otro lado, Vergara tiene y presenta también en su obra y en sus experiencias pedagógicas, creo yo, lo mejor de las tradiciones democrático-radicalizadas, como denominó Puiggrós a la experiencia de Vergara. Entonces, en alguna medida, recuperar su figura me parece que nos conecta con algo de lo mejor, insisto, de nuestras tradiciones pedagógicas.